Listo, muchachos. Vamos a hablar primero del curso de Fundamentos de Lenguajes de Programación. ¿Qué han escuchado de él? ¿Sí? Ya esto se acabó discretas y ya estamos pensando en el próximo semestre. Entonces ustedes tienen la duda de qué elegir, ¿cierto? Entonces, muchachos, ¿qué piensan del curso de Fundamentos de Lenguajes? ¿Qué les han dicho? ¿Qué han escuchado? Exactamente, es ver cómo funcionan por debajo los lenguajes, es correcto. Cómo están implementados los lenguajes, ¿sí? Ese es uno de los objetivos del curso. O sea, ustedes en FLP se supone que van a adquirir la habilidad de manejar de forma general los lenguajes de programación. Ustedes van a encontrar después de este curso, si lo cogen apropiadamente, que ya la implementación de objetos de Java, la implementación de objetos de C++ y la implementación de objetos de Python son distintas. Y de acuerdo a cómo estén implementados los objetos, el lenguaje le puede dar una o diferentes prestaciones. Por ejemplo, muchachos, en Python los objetos están implementados como listas. Y cuando los objetos son muy grandes, la búsqueda se vuelve muy costosa, ¿sí? Entonces, son cosas que uno debe considerar. O la implementación de objetos en Java, que se ve en el curso, es un poquitico compleja, entonces también es pesada la implementación de objetos de Java es pesada para la memoria, bastante pesada. O sea, la forma que tienen es una implementación recursiva. Y la implementación de C++ es una que llaman objetos planos, que es una implementación más simple, que pues suele ser un poco mejor en la eficiencia. De hecho, C++ en muchos términos es muy eficiente. Entonces, muchachos, ¿cuál es el objetivo del curso en general de Fundamentos de Lenguajes de Programación, si lo ven el próximo semestre? Una anotación que voy a hacer acá, aquí se utiliza Dr. Racket, pero es en una sencilla razón. Para poder implementar nuestro propio lenguaje de programación. Hay una librería que tiene el Dr. Racket que se llama CLLGen. Si no tenemos esa librería, el curso se podría ver en C++ o en Java, se podría hacer, pero les toca procesar muchas cosas a mano. ¿Por qué? Cuando usted escribe código, ¿qué escribe? A la larga. ¿Uno qué escribe cuando está escribiendo código? Pues escribe un conjunto de órdenes, ¿sí? Class, declaraciones, Eso tiene que ir asociado a una gramática que ustedes vieron ahora, ¿cierto? Hay una regla de Backus Now que toca escribir, ¿cierto? O sea, toca decirle al compilador, o sea, cuando estés haciendo el compilador, que es lo que estamos haciendo acá, el compilador que tiene que mirar primero, pues si está correctamente escrito. Si está incorrectamente escrito, ¿qué debería decirse el programador? Ve, hay un error de sintaxis. Es lo primero, ¿sí? Lo segundo que toca hacer, si la sintaxis es correcta, toca coger cada una de esas declaraciones y darle un sentido, ¿sí? Esos sentidos se van a conocer como árboles de sintaxis abstracta, que luego veremos a mayor profundidad, que sirven para que lo que usted escribió efectivamente se ejecute, ¿sí? Que efectivamente se haga, que también se estudia en este curso. O sea, cómo pasa usted el código a que efectivamente usted ve un resultado en pantalla. Eso es un proceso que tiene tres fases. Primero, identificar, hay una fase de parseo, que es identificar cada una de las cosas que usted escribió. Por ejemplo, ¿qué creen que se hace con los comentarios? ¿Se procesarán? Cuando usted hace el parseo, el tokenizado que se llama, usted recibe su código y pues los comentarios es basura. También hay otra basura que son los espacios. Hay otra cosa que es basura que son los saltos de línea. Todo eso se quita, ¿sí? Por debajo, ¿no? Luego, ¿qué se hace? Se verifica si la sintaxis es ¿qué? Es correcta. Si la sintaxis es correcta, a partir de la gramática generamos un árbol, ¿sí? Y a través de ese árbol nos vamos a mover para poder ejecutar cosas, para poder ejecutar un condicional, para poder ejecutar una variable, todo eso. Ahora, muchachos, eso es lo primero que tienen que hacer procesar, pero hay muchas más cosas. Hay algo conocido como los ambientes. ¿Qué es un ambiente? Un ambiente es un store de variables, ¿sí? Porque usted cuando programa, ¿qué tiene? Variables, ¿sí? Usted tiene variable, usted escribe int mi variable igual a 5, pues ese 5 tiene que guardar en una parte, ¿no? Y si lo modifico, pues también, ¿sí? Eso se le conocen como ambientes, donde viven las variables. Dentro de los ambientes van a ver ustedes en el curso de FLP que vamos a poder manejar el alcance y ligadura. ¿Qué es el alcance? Si hay una variable declarada dentro de una función, ¿uno qué esperaría de esa variable en un lenguaje? ¿Qué esperaría dentro de un lenguaje, muchachos? Yo podría consultar una variable, yo hago una variable local, ¿cierto? La hago dentro de una función. ¿Puedo consultarla afuera? No, ¿cierto? Pero van a ver que en algunos lenguajes de programación sí se va a poder, pero en lo que manejamos no. Eso van a ver ustedes la diferencia entre eso, se llama alcance dinámico y alcance estático. Alcance estático es que el programador le dice dónde viene la variable. Y alcance dinámico, que lo maneja Python a su manera,
Ustedes pueden declarar una variable dentro de un método y va a poderse ver afuera. ¿Sí? Pero eso es alcance dinámico. Pero bueno, eso luego lo veremos. Entonces, muchachos, primero, bueno, conocer el desarrollo histórico. Entonces, la primera clase uno va a hablar de historia, de los lenguajes de programación. Dos canzones. Identificar las características definitivas de los lenguajes de programación, procedimentales, funcionales y orientados a objetos. Vamos a ver aquí tres cosas distintas. ¿Sí? Inicialmente el curso va a tratar los conceptos de lenguajes procedimentales y funcionales, y después entramos a orientado a objetos. O sea, ¿cuál es un objeto en sí? ¿Cómo se implementan los objetos? O sea, usted declara el objeto, pero ¿usted nunca han pensado que cómo es eso por debajo? ¿Los objetos? ¿Sí? Bueno, dice que sí. ¿Y el resto? ¿No ha pensado? Muchachos, eso es muy importante. O sea, ustedes piensan que quizás no es importante, pero cuando uno ya está haciendo cosas grandes, ese tipo de análisis ya cobra mucha importancia. Porque uno quiere que los objetos sean baratos en memoria, porque uno quiere que los objetos sean rápidos. ¿Sí? Bien, muchachos. Comprender los beneficios de los lenguajes intermedios. Ustedes, además de Java, ¿qué han usado? C++. Entonces vamos a ver, esos tienen dos diferencias. C++ se conoce como un lenguaje compilado. ¿Por qué? Usted pasa por el compilador y ¿qué le genera? Algo que se ejecuta directamente ¿en dónde? En la máquina. O sea, C++ es un lenguaje máquina, prácticamente. Pero, ¿qué pasa con un lenguaje como Java? Resulta que en Java hay un intermediario. Realmente el .class no es un archivo es un archivo que está escrito en otro lenguaje que entiende ¿quién? La máquina virtual. Realmente Java es un lenguaje interpretado, ¿sí? O sea que alguien lo lee las sentencias y ejecuta, ¿sí? Entonces, muchachos, ¿cuáles son las diferencias? Los lenguajes como Java, ¿qué pasa entre Java y C++ con las declaraciones de cosas? ¿Es más fácil programar en Java o en C++? ¿Qué les parece a ustedes? De hecho, Java es más amigable para el programador. ¿Por qué? Porque le evita muchas cosas de memoria. C++ usted tiene que pensar en memoria. Los punteros, todo eso, Java te lo soluciona por debajo, ¿sí? Programar en Java es más fácil y programar en Python es aún más sencillo. Realmente cuando tengan que enfrentar a Python, eso no... Quizás lo único que les va a estrellar al principio es el tema de la indentación. O sea, Python no maneja ni llaves ni cosas así. ¿Cómo Python sabe? Sí, con indentación. Y la indentación debe ser consistente. Es decir, si usted está dentro de un for, todo debe quedar derecho. Eso tiene problemas y beneficios al mismo tiempo. Beneficio, el código queda bonito. Problema, cambia el sistema operativo del código. ¿Qué le puede dañar? ¿Sí? Me ha pasado. Que han hecho con tabulaciones y Windows entiende de otra manera las tabulaciones de Linux. Entonces, depende. ¿Sí? Entonces, muchachos, vamos a ver en FLP van a ver esas diferencias entre esas dos cosas. Lenguajes interpretados, lenguajes compilados. Y ahí vienen lenguajes tipados. ¿Qué es un lenguaje tipado? ¿Han escuchado tipos? ¿Qué tipos han escuchado? Entero, booleano, string y tipos compuestos, pues que son los que ya salen, que son los arrays y todas esas cosas. Y tenemos lenguajes no tipados. ¿Alguna vez han escuchado un lenguaje que no maneje tipos? Racket. Racket es un lenguaje no tipado. Usted no le tiene que decir que es un entero, sino que usted dice define a perro y ya. Otro lenguaje no tipado, aunque realmente es tipado dinámico, es Python. En Python usted no le tiene que decir INTA, ¿no? Usted dice A igual a 3 y ya. Y después abajo puede decir A igual a perro y funciona. Entonces usted puede hacer cambios de tipos. Digamos que uno va a ver las dos principales diferencias entre esas cosas. Luego, la idea es que ustedes entiendan cómo funciona la interpretación de los lenguajes orientados a tipos, orientados a objetos y cómo controlar el tema de los tipos. Por ejemplo, Java. Usted declara una variable entera y le intenta hacer una operación de string. ¿Qué pasa? ¿Qué le va a soltar? Un error de convertir, que eso es un error de tipos, ¿sí? Digamos que vamos a ver las diferencias entre ambas cosas. Cómo se tipean los lenguajes de programación, ¿sí? Bien, muchachos. Bien, ¿qué temas se manejan aquí? Vamos a ver primero en FLP cómo se especifican los tipos de datos. ¿Por qué? Muchachos, cuando ustedes escriben un entero, ustedes pues lo INTA igual a 3. ¿Ustedes cómo piensan que eso lo representa la máquina internamente? No. Es una implementación recursiva. Van a dar realmente que va a haber una forma de implementar los tipos de datos. O sea, ¿cómo son los tipos de datos por debajo? Y eso tiene que ver con gramáticas.
Y tienen que acordarse, en esta sección, tienen que acordarse un poquitico de los predicados de discreta sum. Para una les aviso. En esta parte toca acordarse porque en la especificación vamos a utilizar tanto postulados como Backus Now. ¿Sí? ¿Qué ayuda a entender esto, muchachos? Que un tipo en C++, un entero en C++ es distinto a un entero en Java o es distinto a un entero en Python. Y son cosas que ustedes deben tener presentes a la hora de trabajar. Porque muchas veces hay problemas de rendimiento o hay problemas de errores que uno no entiende. Y muchas veces tienen que ver es cómo se especifican los tipos de datos. Viendo este curso, usted por lo menos va a tener una idea de qué buscar. No va a saber, no, es que eso es un problema, no, pero uno tiene la idea de qué buscar. Y entienden cuando les explican por qué el error. ¿Qué otra cosa se hace? La abstracción de los datos. Resulta que en la máquina se representan los tipos de datos de una forma, pero el programador los utiliza de otra. ¿Sí me siguen? Uno no se entiende con la máquina. Hay una abstracción con respecto a cómo lo maneja la máquina y cómo lo maneja el programador. Ahora, por ejemplo, un integer, ya sabemos que internamente en la máquina está representado de una forma, pero el integer, ¿qué te ofrece a ti? El entero. Primero, ¿qué te ofrece? Un número en un lenguaje. ¿Qué puedes hacer con un número? Pues yo lo puedo ver y lo entiendo. ¿Usted entendería una secuencia de ceros y uno largo? Difícil, ¿no? ¿Pero usted entiende un 10? Sí. Entonces usted ve el 10. ¿Pero el 10 qué le ofrece al mundo? Las operaciones que puedes hacer con él. Al 10 le puedes restar, le puedes sumar, le puedes multiplicar, le puedes dividir. Eso se llama interfaz. Un tipo de dato le ofrece operaciones al mundo, ¿sí? Eso es una interfaz. Dependiendo del lenguaje de programación, eso cambia. Ejemplo, en Ruby resulta que todos son objetos. Entonces ustedes pueden hacer 1.length y le dar el tamaño de la variable. 1.maxValue y le va a volver el máximo entero. Ese es el lenguaje de programación en Ruby, ¿sí? En Java tienes que utilizar métodos. En C++ toca importar librerías. O sea, depende cómo estén implementados. Ruby es un excelente ejemplo. Y esto lo que uno ve. Muchachos, aquí, en esta sección que es larga, uno que va a ver cómo funcionan los condicionales. ¿Cómo funcionan ligaduras locales? Una ligadura local es una variable que está contenida dentro de un procedimiento. Los procedimientos. ¿Cómo funciona la recursión? Y muchachos, aquí van a darse cuenta que la recursión es costosa en memoria, muy costosa en memoria. Porque van a darse cuenta que para cada llamada se tiene que hacer un store de variables. O sea, un ambiente por cada llamado y eso se vuelve una recursión para hacer explotar el computador. Entonces, las recursiones hay que manejarlas con cuidado. Bien, luego cómo se hace la asignación y cómo se pasan parámetros a través de una función. Luego, ¿qué pasa? Se habla de tipos. ¿Qué tenemos? Chequeo, que se hace en lenguajes estáticos como Java. ¿Por qué estáticos? Porque usted le dice el tipo y ya, ¿sí me siguen? Pero en lenguajes como Python se hace inferencia. ¿Cómo así? De acuerdo a cómo esté declarado un tipo, uno puede deducir cómo está declarada otra variable. ¿Y cuál creen que uno utiliza? Reglas de inferencia. Y tienen que acordarse un poquitico de lógica. Y bien, muchachos, aquí finalmente sigue el tema de objetos. Casi siempre no se alcanza a dar esto. Ya es demasiado tema. Casi siempre no se alcanza. No sé si el próximo semestre sea una excepción, pero casi siempre ese tema no se alcanza a dar. Entonces, muchachos, esa es la visión general del curso del próximo semestre, que es FLP. No sé si tienen preguntas, dudas, sentimientos. Entonces, más o menos, ¿qué habilidades usted necesita aquí? Primero, esta parte de gramática debe estar clara. Segundo, acordarse de las reglas de inferencia de discretas. Esos son los dos que necesita para este curso. ¿Listo? Entonces, ¿preguntas sobre el curso de fundamentos del lenguaje de programación? Bueno, este es el curso pues que se abrirá el próximo semestre para ustedes. Y el otro curso que